Lo decía recién María Elena, hoy se cumplen 42 años del tornado, de ese tornado que generó en Morteros una situación de, de mucha desesperanza en ese momento, de miedo. Y hoy yo lo publiqué en el Face, a 42 años del tornado, mi pésame para los que sufrieron pérdidas irreparables. Recordamos que el tornado dejó 5 personas muertas, muchos heridos y muchas heridas. Muchos heridos y muchas heridas. Pero hoy veo que en el Face están contando anécdotas del tornado, son todas muy fuertes. En todos estos años he escuchado muchísimas, miles de historias, como la que veo que están escribiendo, por ejemplo, Patricia Peralta o la de María Pineda, que les leí ahí en el Face. La historia más tremenda que yo escuché fue la que me contó una vez mi querido amigo el Chueco o el Rengo, le digo así con todo cariño, Barceloni, que me contó una vez cuando yo estaba en otra radio, que a él le costó casi morir, perdió 2 familiares y él quedó con una discapacidad, pero la fortaleza de los que lo conocen a Barceloni, que es el dueño, para los que no se dan cuenta quién es el dueño de la esquina de las herramientas ahí, su historia fue tremenda, de la viga que se le cae en la espalda, de saber que 2 familiares suyos mueren después de toda la recuperación. Pero bueno, toda esa historia tremenda que contó alguna vez el querido Chueco Rengo Barceloni, y así como esas hay muchas historias, yo después algunas las voy a leer. Pero hoy me planteaba, con todo el respeto que me merecen, primero las víctimas, y después los familiares de las víctimas, y todos los que de alguna manera fueron y fuimos castigados por esto que fue el tornado. Cada uno tiene una historia diferente, cada uno recuerda, y estaría bueno si quieren hacerlo hoy, están abiertos los teléfonos, recuerda qué pasó en ese momento, ¿no? Nosotros estábamos preparados para ir a una fiesta de 15 que se iba a hacer en el Jockey Club, la fiesta de 15 de Claudio de la Torraga. Ese recuerdo de que se corta la luz y cuando termina el viento, que duró poco, para mí me parece que duró poco, yo tenía 14 años, y cuando salimos con mi viejo, con la renoleta, a recorrer Morteros, era Vietnam, era Afganistán, todo destruido. Ahí tomamos dimensión. Y cuando veíamos el cine Sociedad Italiana, que cayó, yo publiqué la foto precisamente del cine en el Face, que cayó, y uno tiene que agradecerle a Dios que ese viento vino un ratito antes de la función del cine. Creo que en ese momento estaban dando una película, creo que era Magnum 44, algo así. Seguramente los más memoriosos me van a hacer recordar. Una película taquillera que si se llenaba el cine, en vez de 5 hubiéramos tenido cientos de muertos. Pero bueno, no importa, 5 valen lo mismo que 100 o 1000, porque era gente de Morteros que lamentablemente quedó. Pero digo, hoy me planteaba esta mañana cuando me levanté y recordé que hacía 42 años del tornado, me planteé, ¿qué podemos sacar de positivo de algo que fue tan negativo? Porque la verdad, una tormenta mató 5 personas, dejó heridos, y cuando yo hablo de heridas psicológicas que quedaron por todo esto. Podemos sacar algo, y digo, aclaro, con el respeto que me merecen las víctimas y los familiares, ¿qué podemos sacar de positivo de algo como el tornado? Y la verdad que cuando uno recuerda lo que se vivió en ese momento, yo diría el día después del tornado, Morteros es como que se olvidó
de las diferencias. ¿No le pasó eso a usted? A usted que yo era un pibe, tenía 14, pero me acuerdo muy bien. Y a usted que quizás es más grande que yo y tenía mayor posibilidad de razonar en ese momento, era todo unión. Era a las 8 toque de queda, está bien, era en el 78, plena dictadura militar, era toque de queda y a nadie se le ocurría salir después de las 8. ¿A quién se le iba a ocurrir salir después de las 8? Yo me acuerdo, ir a tratar de ayudar a diversos lugares. Nosotros íbamos a ayudar al club, al tiro, a levantar lo que se había caído y demás. Era toda una unión que generó que Morteros, ante la tremenda desgracia, ante la desolación que había generado, salir adelante y hoy sea lo que es, una ciudad tan pujante. Y obviamente que hubo personas muy importantes que hay que destacar. Yo creo que la primera persona que hay que destacar aquí, de lo que fue la recuperación de Morteros, de lo que fue un Morteros que en medio de la tragedia empezó a resurgir, fue el gobernador de Córdoba, que era el general Chassain, militar. Hoy que están tan vapuleados los milicos, ¿no? Hoy que están destrozados, el general Chassain no es que habló por teléfono, bueno, en ese momento ni andaban los teléfonos, pero no es que mandó a alguien a decir, che, vayan a ver qué pasa en Mortero, no, se vino el tipo para acá, se vino acá. Y él empezó como jefe militar, además de ser el gobernador, de facto, militar, todo lo que quiera, pero el tipo vino y puso la jeta acá. Yo me pregunto, ¿lo hubiera puesto algún político? Es una hipótesis nomás. Si hubiera pasado con algún político de los nuestros que tenemos dando vuelta, ¿hubiera venido? Qué sé yo, a lo mejor hablaba por celular y le decía a alguien que lo arregle, pero el tipo vino, puso la cara y la verdad que le dio una mano importante a Morteros. Debo destacar también la acción que tuvo en ese momento el intendente de Morteros, el doctor Alfredo José Bría, que falleció hace muy poco, que también en su momento fue criticado porque se había quedado en el gobierno militar, pero tuvo una actuación realmente sobresaliente. No lo digo yo, lo dicen las reseñas de la época, porque era un tipo metido que iba, pedía, buscaba, gestionaba. Y después la gran cantidad de gente que se unió a través de cualquier tipo de organización, pero no le importó si era peronista, radical, los del Tiro, los del 9, los negros, los blancos, los del barrio Urquiza, los de este barrio, éramos todos unidos. Y unidos ante la desgracia, sacamos entre todos a este Morteros adelante. Es algo positivo que pudimos hacer en un momento de una desgracia terrible. La pregunta es, ¿por qué no lo podemos hacer en tiempos de que, no digo de bonanza, porque hoy no estamos en una bonanza, pero en una época también de otra desgracia, como es esta que estamos viviendo, que es la pandemia, ¿por qué no nos podemos unir? No tenemos la misma capacidad de unión que tuvimos en ese momento, y yo me pregunto por qué. Pasaron 42 años de esto. En el 78, con mucho menos recursos que ahora, porque no teníamos luz, no teníamos televisor, no teníamos aire acondicionado, el ventilador, si teníamos, no andaba porque no había luz, apenas teníamos como para tirar, para comer y demás, no se podía trabajar, muchos no podían trabajar, y sin embargo, nos unimos todos y sacamos a Morteros adelante. 42 años después viene algo, no digo parecido, pero una pandemia que seguramente dejará secuelas, dejará fallecidos. Es una desgracia esto,
La diferencia es que hace 42 años nos unimos y hoy, después de 42 años, estamos cada vez más separados. Creo que en estos 42 años, ¿por qué? ¿Te preguntaste alguna vez por qué en estos 42 años, en esta desgracia nos unimos y en esta de hoy nos separamos? Es decir, me da la sensación de que en estos 42 años hemos involucionado. Ahora sí, nos importa si soy peronista, si soy radical. Ahora sí me importa si soy del Tiro, del 9, de Boca, de River. Ahora todo es político. En aquel momento no. Es decir, que en 42 años hoy tenemos la misma desgracia, pero con mejores situaciones. Tenemos luz, tenemos teléfonos, tenemos celular, tenemos internet, tenemos medios, todo. Y sin embargo, estamos desunidos. Y no porque este me puso un muerto más, aquel me puso un muerto menos. Señoras y señores, esto marca a las claras, esto es solamente un ejemplo muy chiquitito de lo que es la sociedad. Seguramente algún sociólogo podrá tener mayor capacidad que yo para analizar esto, pero esto es igual que, esto lo comparo yo con varias cosas. En el 58 hacíamos pavimento y en el 2020, con suerte, hacemos cordón cuneta con ripio. No digo este gobierno, digo la involución que ha habido. En el 78 sabíamos que teníamos que unirnos para salir. Y quizás no teníamos todos los avances. Hoy con todos los avances sabemos que tenemos que unirnos y cada vez estamos más divididos. Involucionamos. ¿Usted se pregunta cómo era la educación en el 78 y cómo era ahora? Pregúntese. Recuerde si usted tiene mi edad o si es mayor que yo también. Me emocionó mucho un mensaje de una señora que mandó un mensaje que decía que ella no se dio cuenta porque estaba en la panza de su mamá, pero que después su mamá le contó. Ahí no importaba, en aquel momento no importó si eras peronista o radical, era ir y sacar escombros. Hoy, ya si sos peronista es una cosa, si sos radical es otra, no sé, pero viste lo que dijo el presidente, viste lo que dijo el gobernador. Involución, problema cultural, educativo. Lo positivo es que aquella vez nos unimos. Lo negativo, más allá de las muertes obviamente, es que en estos 42 años, en una tragedia, yo no digo igual, sino de rasgos similares, estamos desunidos. Involucionamos. Todos, incluido quien les habla. Por eso creo que esta involución que se ve en estos 48 años, yo le di el ejemplo de las calles, para dar un ejemplo estúpido, tonto, pero que es hasta paradigmático. ¿Cómo puede ser que hayamos bajado tanto las expectativas? ¿Cuánto ego tenemos? ¿Cuánto individualismo tenemos? ¿Cuánto ego y egoísmo tenemos, cosa que no tuvimos en aquel momento ante la desgracia? Esto marca indudablemente una involución de la especie, o por lo menos nos han hecho... Yo no creo que esto sea culpa del neoliberalismo y todas esas huevadas que dicen, pero yo creo que es un fiel reflejo de lo que es el sálvese quien pueda, lo más importante es tener plata que tener educación, es más importante tener un buen auto que un buen libro, es muy importante tener un buen trabajo que una buena familia. 42 años
y me da la sensación, esto es muy subjetivo, que involucionamos. Nos unimos ante la desgracia en el 78, nos dividimos ante la desgracia en el 2020. Si eso no es involucionar, y con todas las posibilidades que tenemos hoy, que no teníamos en aquel 78, si eso no es involucionar, decime cómo se llama. www.radiourbanaMorteros.com.ar